cirugía, en la persona de nuestro hermano César Núñez, la jefa Camacho, Darwin, Hugo María, por la gentileza de la invitación y por el honor que nos conceden de ser pues el primer conferencista de este magno evento que vamos a tener. La directiva de la sociedad pues nos pidió que habláramos sobre los retos que enfrentamos los cirujanos oncólogos cuando tenemos la necesidad de hacer una cirugía ante un cáncer temprano. Y son muchos los retos que nos enfrentamos. Vamos a ver si ya los chicos se han cargado esto, ¿no? Antes que todo, saber que el cáncer temprano de mama nos referimos a aquellos que los tratamos en etapas, como dice el nombre, temprano, estadios in situ, 1, 2, 2A, 2B, y hay quien dice inclusive hasta 3A. Esos retos quirúrgicos, antojadizamente nosotros lo dividimos para hacer un poquito la plática hoy en 4 tipos de retos. Uno de ellos son dependientes de lo que es el paciente, otro tienen que ver con el tumor, y los demás tienen que ver con el entorno, y lo que sean los menos quizás sean los retos de la cirugía como tal. Cuando hablamos de los retos que nos enfrentamos en cuanto al entorno social, hay limitantes para hacer una cirugía en un cáncer de mama temprano, ya que la cirugía debería ser una cirugía preservadora. En los pacientes que tienen limitado acceso a los seguimientos, en los pacientes que residen en lugares geográficamente apartados, y aquellos que tienen limitaciones económicas por el asunto más bien del seguimiento. Eso yo lo puse de primerito, le he puesto mucha charla, pero lo pongo de primero porque es también una de las limitantes que tenemos. La gente, las opiniones. Constantemente operamos a un paciente exitosamente una cuadrantectomía y una disección axilar. Después de eso que se va quizás radioterapia o hormonoterapia, pues a un genio que es médico naturista o a un fanático religioso, perdón, lo que seguimos religiones, le dice: usted no necesita más nada, o a veces hasta antes de la cirugía. Después el paciente, la verdad, se va a complicar. Las redes sociales, gran problema que tenemos que se hacen cirugías hoy en día. Convencemos a la paciente de que lo ideal para usted es una cirugía preservadora, y ahí ella leyó un artículo de un cirujano, de un estudiante de medicina de Cartagena, India, en la que resulta que no es lo que a ella le conviene. Y grandes dificultades que tenemos, ya el doctor Pérez Martín nos va a hablar grandemente de eso. Los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, también son un tema de desafío y de reto en cuanto a las decisiones y a cómo hacer el acto quirúrgico, y a veces hasta influye en la toma de decisión de qué hacer y qué no hacer. Porque, a sinceridad, si nos preguntásemos, todos y cada uno de los que aquí estamos, incluyéndonos, de que si los centros en los que laboramos, todos, en todos los centros, están realmente en condiciones de hacer cirugías preservadoras que a veces exigen un poquito más, creo que sinceramente tendríamos que respondernos que tal vez no. Son cosas que pasan por la correa de nuestro país, pobres sistemas de investigación, y eso que hace entonces es una limitante, es un reto. ¿Por qué? Porque no tenemos cuentas exactas de qué ha pasado con todos esos pacientes que le hemos hecho cirugía preservadora desde los momentos en que lo empezamos a hacer. No hay archivos en muchos de los hospitales. Igual se importantiza poco el hecho de la oncología en sentido general. Entonces tenemos que mejorar. Ideal que tuviéramos un expediente digitalizado único para los pacientes oncológicos, para todos, y que las diferentes instituciones que hacemos cáncer estén todas interconectadas. Por eso, el punto donde el hospital donde debe hacerse la cirugía es un asunto importante. Deben ser centros especializados con una infraestructura adecuada, que tengan equipos multidisciplinarios, mejor todavía si son lo que ahora se denomina unidades funcionales, donde todo lo que hay cohabitan estén a la par, bien entendidos en cuanto a la dinámica de el seguimiento de los pacientes a quienes decidimos hacer ese manejo, vamos a decir, preservador. Ejemplifico con algunas realidades.
de repente operamos una paciente, o Hugo María ya en Santiago le hace esa cuadrantectomía o una tumorectomía. Pero ¿qué ocurre con esa paciente? Para su seguimiento postoperatorio y todo bien. Si o el oncólogo médico con quien él trabaja, o no es con quien él trabaja, va donde otro oncólogo clínico, a veces, o no a veces, varias veces sucede lo siguiente. Como saben, se produce una fibrosis, un endurecimiento, una reacción cicatricial en todo el área quirúrgica, más aún si la paciente fue radiada. Y, gran problema de la vida. No una vez, sino varias, nos ha ocurrido personalmente, de muchos colegas, que ahí esa paciente viene corriendo donde los oncólogos clínicos, donde el cirujano. Doctor, me volvió el tumor, digo el oncólogo. Espérate con este tumor. Evaluamos, no, pero lo que tiene es la induración propia de la cirugía mía. Pero a veces la cosa no se queda ahí. Y en eso le pedimos un poquito de ayuda a nuestros queridos hermanos clínicos. A veces, a pesar de que cuando ella viene donde nosotros le decimos, eso es la radioterapia, mía, sale cogiendo donde nosotros para el oncólogo, o a la próxima visita, en 2 o 3 meses, viene con la misma historia. Pero ¿cómo así? Ya yo te dije la otra vez que no era nada. Bueno, pues ahora viene con una sonografía que la oncóloga no satisfecha le mandó a hacer. Se complica más el asunto. ¿Y por qué? Porque todos los centros donde hacen sonografías no son centros, ni podemos decir las cuñas, CEDIMAP, diagnóstica, la doctora Curi, la doctora Crisanta, ya la doctora Veras, gente que son expertos que ven 1 millón de mamas al día, valga la exageración, pero ese paciente en su desesperación se hace la sonografía en la primera esquina que encuentra que dice sonografía. Y ese imaginólogo se imagina, por la historia de que ella se operó de un tumor, que eso es tumor. Y después escribe ahí en grande, BIRRA 5. Bueno, para donde el oncólogo clínico, y a veces el oncólogo clínico ni siquiera mira la imagen, sino que lee lo que dice BIRRA 5 y dice, pues efectivamente hay un problema. O peor aún, volvemos a la red. La paciente en su red simplemente escribe en su Google BIRRA 5 y ustedes se imaginarán todo lo que dice de ese BIRRA 5. El oncólogo entonces le dice, no, hay que hacer una biopsia urgente, dice ella. Biopsia sonovejiga. ¿Qué va a decir esa biopsia sonovejiga? ¿Qué va a rezar? Proceso inflamatorio, proceso cicatricial, lo que sea. Pero a veces, por la imposibilidad de tener una certeza patológica diagnóstica, el patólogo tiene que decir, no, ahí no hay tejido suficiente para yo decir que hay algo. Peor todavía, el paciente vuelve viendo el oncólogo y le dice, tú ves, está diciendo que sí hay algo, pero que vete donde el cirujano, que te opere de nuevo, que te haga una biopsia de nuevo. Oh, Dios mío. No, niña, vamos para el quirófano. Dios, exéresis sobre el área de la cicatriz y efectivamente, ¿qué va a decir tanto el patólogo de aquí como Pedemonte? Que eso es una lesión cicatricial. Entonces, cuando nos lleguen pacientes que ya hayan sido operados, en vez de decirle fuerza pensante, simplemente digamos que hay algo que yo no entiendo, veo de tu cirujano oncólogo, explícale para ver qué opina, pero tú tranquila que eso no es nada mío, eso es por la cirugía o por la radioterapia. O sea, entonces esos hospitales deben estar bien equipados con todo lo que se necesita. Pocos hospitales en el país tenemos así, pocas clínicas, ni siquiera los centros especializados. Santiago tiene todo lo que realmente necesitamos para hacer todo lo que necesitamos. Apenas hace un par de años empezamos a linkar con estadísticas. Tradicionalmente las estadísticas en cáncer se obtienen a través del GLOBOCAN, que sabemos que no es efectivo, 100%. El PITER hace un maravilloso esfuerzo, pero no recoge toda la realidad del país. Entonces esos son limitantes. Siempre hago honor a los forjadores de quehacer oncológico en nuestro país. En cuanto al paciente, hay retos también, hay desafíos. Cuando nos enfrentamos a esa paciente a quien le estamos proponiendo que le hagamos un tratamiento por un cáncer de mama temprano, lo primero que tenemos que hacer es identificar bien la mentalidad, cómo piensa esa señora en cuanto a su enfermedad y cómo va a ser su reacción después de ese procedimiento. Porque realmente,
aunque creamos que por histopatología, que por el tamaño del tumor, un tumor temprano califica para un tratamiento preservador, no todas califican. Y por lo regular no son buenas candidatas pacientes que estén muy agresivas, que sean muy cancerofóbicas, porque esa es la que va a estar siempre pensando, cada vez que se palpe la induración o que se palpe los ganglios, que la enfermedad está reaparecida. Ahí están pendientes siempre, que tiene ahí su espada de Damocles pendiente sobre su cabeza. Igual pacientes que tienen colaninopatías como lupus y otras enfermedades no son buenas candidatas. Y claro, están pacientes que no desean radioterapia. Esto es un gran desafío, señores, que tenemos los que hacemos actualmente cirugías en todo el ámbito, y más cuando nos embarcamos en una cirugía que queremos que sea conservadora. ¿Por qué? Ahora los abogados andan detrás de los pacientes y ante la mínima queja de esa paciente por el efecto como resultado de su cirugía, puede venir una situación. Entonces, son pacientes con los cuales hay que conversar bien, tanto con ellos, con sus esposos, con sus familiares. Porque una vez que uno se ve envuelto en una demanda, eso es lo más tedioso, que usted sepa que va a ganar. Vienen problemas de baja moral, desmotivación, se altera la relación médico-paciente. Entonces, eso hay que estar bien claro con el paciente y sus familiares. No basta nada más hablar con la paciente, tienen que sentarla y decirle: tráeme tu esposo, tráeme tu mamá, tráeme tus hijos, tráeme tu vecina, tráeme a todo el mundo para que hablemos y estemos clarísimos. ¿Y qué es lo que yo te voy a hacer? ¿Cómo te lo voy a hacer? ¿Cuáles son? Y van a ser los resultados. El embarazo, un gran problema cuando tenemos una mujer con un cáncer de mama temprano. Motivos. Como sabemos, las leyes en el país prohíben el aborto en todas sus variantes. Importante, el que le pone la mano a una mujer preñada y ese muchacho se muere y a alguien se le ocurre pensar que fue porque usted le puso la mano, está preso. Así, sin más ni más. Y crean que es así, porque ya hemos tenido la oportunidad de hacer desde la Sociedad de Cirugía Oncológica varias actividades con el tema cáncer de embarazo. A una de ellas, la primera que hicimos, gozamos muchísimo con ese personaje a quien quiero mucho y pensé que iba a ver acá, mi hermano Alejandro Mercedes, ya que es de quienes más férreamente defiende la posición de que una mujer con una barriga y no se toca. Todo lo quimioterapéutico, dice él, dañan el efecto. No hay estudios que avalen la utilización de quimioterapéuticos en el embarazo. Ya los quimioterapeutas nos aclararán. ¿Y qué pasa entonces? Sabemos que si una mujer se le hace una mastectomía, probablemente preservadora, uno de los tratamientos que venga después sea quimioterapia o radioterapia. Entonces eso es un gran reto. De ahí que muchas pacientes embarazadas que probablemente por el tamaño del tumor irían a cirugía preservadora, deba pensarse mejor hacerse de su cirugía radical. Además que tenemos el problema técnico de que con la mama embarazada, la mama se llena de líquidos, se llena de leche y es un problema trabajar. La radioterapia, ahí está mi hermano Moreno, y nos dirá qué tan efectivo, qué tan seguro no es administrar radioterapia en una paciente embarazada. Hay series que hablan de cubrir el embarazo y que se puede intentar, pero creo que la gran mayoría de los radioterapeutas no se atreven y se quedan en la escuela de los que opinan que no se puede. Cuando tenemos un cáncer de mama en un varón también eso es otro reto, eso es otro desafío. ¿Por qué? Bueno, el hombre no tiene tejido mamario suficiente y las técnicas preservadoras pueden ser un poquito más difíciles. Más reto es todavía si el hombre dice que quiere preservar su mama, porque los que nos dicen no, doctor, pide eso, tranquilo. Uno está bien, pero cuando uno dice no, porque quiero conservar, y compleja variable la persona. Un hombre preocupándose por una mama. Como en estos tiempos tenemos tantas cosas diferentes, uno no sabe. Hoy inicié lo bello. Pero así es. Pero se puede. Algunos estudios que encontramos ahí en la búsqueda, ya de Fisher en 1970, con el famoso National Surgical Adjuvant Project, en el que ya quedó claramente demostrado que sí, que es seguro hacer tratamientos conservadores con buenos resultados, y cada uno de los diferentes se fue agregando algo nuevo, y ya yo realmente no sé por dónde van, porque eso es más tarea de los clínicos.
Ya no es necesario, la verdad, hacer esos grandes procedimientos que hacían nuestros ancestros, y por eso decimos que sí, que son posibles los tratamientos preservadores. En nuestro tiempo, cuando nos forjamos como cirujanos, era famosa esa acepción, y eso realmente nos hizo mucho daño en cómo nos formamos, lo que son de épocas atrás, porque en esos tiempos nuestro profesor, seguro, eran poco proclives a los procedimientos conservadores, y era la época de las grandes cirugías en la que no se medía qué tanto se iba a beneficiar esa mujer del tratamiento preservador, y así nos formamos, y después ya sobre la marcha hemos tenido que ir aprendiendo que hay procedimientos cada vez más óptimos en un número de mujeres. En el Congreso de Sogoco del año pasado logramos hacer una discusión con la CISAPRIM, que eso era un reto que teníamos desde hace tiempo, un gran desafío que teníamos desde hace muchos años, y gracias al trabajo de una serie de mentes brillantes que me precedieron en la jefatura o en la dirección de la Sociedad de Seguridad Oncológica, lograron lo que nosotros culminamos, que el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobara que aquellas mujeres que hayan sido tratadas por un cáncer de mama fueran reconstruidas y que se hagan procedimientos de reconstrucción. Eso fue un paso de avance a ese desafío que teníamos, porque vino pues a posibilitar que hiciéramos procedimientos en beneficio de las mujeres que antes no eran posibles. Antes el factor económico era una gran limitante para hacer cirugías preservadoras, cirugías de conservación, porque si la mujer ameritaba de una ayuda estatal, no la tenía. A partir de ese momento, por ley, ya gracias a Dios es posible. Ese estudio publicado en la revista Elsevier habla de los beneficios de la cirugía oncoplástica, y tengo entendido que ya mi alumna, hermana, amiga Mirna va a hablar ampliamente de la cirugía oncoplástica, por lo cual no vamos a ver varios estudios que defienden la cirugía preservadora. Esos son los centros en los que yo, haciendo memoria, concluí que teníamos servicios especializados o servicios de mano que no sean especializados. Pero, aún así, en muchos de ellos tenemos serias dificultades para realizar procedimientos como queremos. De nuevo, esas decisiones deben ser bien consensuadas con cada uno de los que ahí están. Las pacientes añosas, ya no se dice, eso lo vienen cambiando. Estaba con un muchacho que trabaja en el CONAPE la semana pasada y me dijo que de nuevo cambió el término, por lo cual ahora mismo yo no sé qué. Antes era viejo, después adultos mayores, después pacientes geriátricos. Cuando hicimos el congreso era el adulto mayor, me dijeron que ya no se le va a decir así. Por lo tanto, ahora mismo no sé cómo es que le estamos diciendo lo que como yo pasábamos de los sistemas. Bueno, el tumor per se no es la limitante para hacerle la cirugía que deba hacérsele a una señora, es su estado general. Pero igual, es también un gran desafío cuando una mujer que tiene ya unos años nos dice a nosotros con un tumor limítrofe: doctor, yo quiero mi seno. Y uno siempre se dice: oh, madre, pues ya usted parió 40 muchachos, aumentó a 50, ¿y todavía usted quiere eso? Sí, yo quiero eso. Y el esposo que está al lado dice: bueno, ella es la que sabe, yo no la quiero. Ya yo no quiero eso, dice el esposo, porque ya yo no quiero cuando son tan dañosas. Pero ella quiere sus senos. Entonces, esas ancianas o mujeres de más edad también se les deben ofertar los procedimientos menos agresivos. Vamos a ver. Las nuevas lianas terapéuticas pues nos han facilitado mucho el trabajo para realizar procedimientos cada vez más preservadores. Estábamos en una charla con alguien de Roche la semana antepasada y ahí nos daban la gran noticia de que ya esos tumores HER2 positivos que miden hasta 3 centímetros, 4 centímetros, primero hay que darle quimioterapia a base de un medicamento que ellos anuncian y después entonces disminuirlo y lograr que se opere. También en ASCO hablaron de eso, me cuentan lo que recuerdo. En fin, es que cada vez podemos hacer tratamientos más conservadores. Pero que en pos de hacer un tratamiento preservador nunca tengamos que llegar a cosas como estas. Siempre a los alumnos de
la cátedra de oncología, y a los pueblos les digo, si lo que usted hace funciona, sígalo haciendo. Si no sabe qué hacer, si no está funcionando, deje de hacerlo. Si usted no sabe qué hacer, haga nada. Pero como eso le escribió un internista, hizo un libro que se llama Las leyes de la medicina, le agregó eso abajo. Así que esos cirujanos no lo leen. Por fortuna, la gran mayoría de los tumores, como ustedes saben, se presentan aquí, en este cuadrante, en el cuadrante superexterno. ¿Qué ocurre? Por anatomía sabemos que ahí es donde la mujer tiene más tejido mamario importante, por tanto, se nos facilita mucho la labor a la hora de hacer procedimiento preservador. No llevarse de síndrome de Angelina Jolie, que está actualmente muy en boga. Todas las mujeres que tienen un cáncer de un seno quieren que le amputemos el otro seno, sin hacerse una braca, sin hacerse una prueba genética, sin tener familiares de primera, segunda, tercera línea con la enfermedad. Y eso es también un desafío que tenemos con los nobles cirujanos, el instruirles, enseñarles y hacerles saber que no, mi hijo, eso no es necesario, no lo hagas. Nuevo, hablar con la paciente, hablar mucho con ella, explicarle qué es lo que tiene, qué es lo que se le va a hacer. Recuerden que el paciente ahora tiene autonomía. No es como cuando en los tiempos que yo era vecino de mi profesor, el doctor Lugo, que le decía a la paciente, buen día, hacia allá atrás, quítese la camisa, sube, no se quite los zapatos, vaya donde se Mercedes, mañana le vamos a hacer una mastectomía radical modificada. Sí, que le vamos a amputar la mama, se puede ir. Ya. Ahora hay que hablar con la paciente, con el esposo, con los hijos, socializar el tratamiento con ellos, y muchas veces son ellas quienes nos dictan exactamente el procedimiento que hemos de hacer. Claro está, siempre y cuando esto no comprometa ni nuestra responsabilidad ni que sea un problema para ellos. Nunca le hagan un procedimiento ningún a un paciente si no tiene ese papel firmado. Los que nos conocen como encargados de cirugía ya indical saben que hemos apiado pacientes de la camilla, lo hemos llevado de nuevo al preoperatorio porque agarro el récord y con el permiso de quien lo tocamos. Sí, no, ya todo está claro, ya sabe lo que va a hacer y la familia también. Y lo de escrito, ahí no dice nada. Pues si la sala queda lejísimo del bloque quirúrgico, vaya a buscar el familiar. No aparece el familiar, se fue a beber café, suspendida la cirugía. Cuando aparezcan los familiares, firmen su veredicto y entonces la operamos. Eso siempre debemos tomarlo en cuenta. Si se trata de una enfermedad localizada, si es avanzada, si es primaria o es una recidiva, si es unilateral o de los dos lados, el tratamiento médico que va a ir después, igual, si es una familia con varios cánceres sucesivos, probablemente se beneficie más de una cirugía ya total con un par de implantes. Las mujeres siempre están llenas de dudas y hay que ayudarlas y orientarlas. Entonces, esos son elementos indispensables. Conocimiento anatómico detallado, como dijimos, apoyo del equipo, buenas imágenes, que haya anatomólogos expertos, tenemos pocos. El recurso de la congelación, señores. Imposible que hagamos un tratamiento preservador sin que en ese preciso instante nos digan cómo están esos márgenes. Y a veces nos alejamos para la antectomía. Ya, incisión axilar, hecho. No tenemos biopsia de congelación, no tenemos la posibilidad y lo hacemos así, a la ciega, porque creemos que lo estamos yendo bien amplio, pero no tenemos el microscopio y los ojos. Entonces, idealmente que haya congelación. Y la congelación debe ser más en el centro. Mejor aún si es el propio patólogo quien va al quirófano. Porque la gran mayoría de veces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos esa muestra, se lo damos al esposo, va de un motor para donde Jaime Estela. ¿Y qué me pasó hace 3 meses? No está aquí la doctora misma. 3 horas, 4 horas. No, peinado era. Peinado desesperado, llamando. Yo llamándolo a él. Nada de llegar el motor. Pero Mario, ¿cuándo tú mandaste a ese paciente? 10 minutos después. Doctor, usted tiene un paciente en emergencia. El motorista se accidentó, se chocaron. ¿Y la muestra dónde estaba? Bien sabe. Entonces, tenemos que tratar de que haya congelación, no sé, es donde importante, donde operemos. Algo importante, señores. Aclárenle bien esa cirugía.
Eso es una cirugía conservadora, eso es una cirugía oncoplástica, pero es por un cáncer. No es una cirugía plástica, no es una cirugía de belleza. Yo voy a hacer el máximo esfuerzo posible para que tú quedes lo más bella posible. ¿Todas creen que van a quedar así? Pero es una cirugía de cáncer, ¿qué estamos haciendo? No es una cirugía por gusto. Entonces, ella, doctor, cuando usted me quite ese nódulo, levante un chingo. No caigan en eso, no. Yo no te tengo que levantar ni un chingo. Yo voy a tratar de hacer lo que tengo que hacer. Inclusive, hace un mes tuve un problema así mismo con un plástico amigo mío. Vamos a operar a una paciente que yo le voy a quitar un puerto y le vamos a cambiar un expansor por una prótesis. Bueno, yo no participé en la parte de la expansión de la prótesis. Quité mi puerto y me fui. Motivos. Cuando él empezó primero, porque yo llegué un poquito tarde, como siempre, los que me conocen saben que es así, ese es uno de mis grandes defectos. Y cuando yo llego encuentro a esta mujer pintada por todos sitios. Hermano, explícame, ¿qué es lo que tú vas a hacer? No, que yo consensué con ella, que voy a quitar un chin de acá, que voy a poner un poquito aquí. Eso es incorrecto. Pasa algo y está preso automáticamente. Créanos que ahora estamos haciendo mucho con la área. Ya casi estamos terminando, ¿verdad? Entonces, fui donde el familiar, el marido, y le dije, yo soy responsable de esto nada más. De lo demás que está pasando ahí adentro no soy responsable. A la mamá y a las hermanas. Casi la matan después. Entonces, aclaren ese punto bien. No es una cirugía de belleza, es una cirugía por cáncer. Para que ella quede lo mejor posible. En cuanto al vaciamiento, antes hacíamos vaciamientos radicales. Ya cada vez más sabemos que es menos necesario, ya tenemos técnicas de ganglio centinela, pero aún así, esto es un gran desafío. No nos criamos haciendo ganglio centinela. Es una técnica que hemos tenido que hacer después hacer pruebas de aprendizaje. Solo el maestro Yel y el doctor Pérez Martínez tienen años haciendo ganglio centinela y por eso ellos tienen un gran dominio de lo que es la realidad, pero la gran mayoría de los cirujanos ahora estamos haciendo curvas. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya estamos llegando a la curva, ahí nos cambian y nos dicen, ahora no es necesario esto, ahora es aquello. Y después quedamos mirando por azul, ahora es disulfiram y así sucesivamente. Pero estamos en eso. Casi siempre van a ser indicaciones para una mastectomía radical. Pacientes que tengan grandes volúmenes, enfermedad agresiva, después que se le haya dado su quimioterapia, claro está. Pero también pacientes que se nieguen a recibir quimio y radio. Aunque sea una paciente que califique para una cirugía preservadora, si ella dice no quiero quimio, no quiero radio, pues no nos arriesgaremos a hacer un tratamiento preservador. Igual pasa con tumores mesenquimales. Esos tumores filoides gigantescos no se van a beneficiar del tratamiento conservador. En cuanto a la patología, siempre señale los bordes, porque a veces mandamos esa pieza sin un hilito y ahí está el patólogo vuelto loco, y entonces después hay una recurrencia en uno de esos bordes y no sabemos cómo se va a actuar. Que se evalúen de una forma óptima esas piezas, eso es lo ideal. Eso es la seguridad global. La congelación es un recurso que utilizamos como una interconsulta. Mario Pacheco siempre se vive quejando, y siempre a mí que me llama, yo le estoy ahí, compadre, esta muestra que me mandaron para una congelación, y no me dicen ni quién es, ni qué edad tiene, ni cuántos años tiene, ni por qué. Y si usted opina que eso va a cambiar, pues tiene que mandar la máxima información precisa. Preparar a su paciente adecuadamente, claro está. Entonces, con relación a la recurrencia, es otro reto. La posibilidad de que el tumor aparezca siempre puede estar. Pero lo primero que tenemos que aclarar que es una recurrencia y que no. Una recurrencia, señores, es si ese tumorcito que tiene el paciente ahora está a 2 centímetros de la cicatriz máxima. Si está más allá, ya eso no es una recurrencia, eso es otro tumor que tuvo esa paciente como otra cualquiera. Y ahí en nuestro periodo clínico también nos sataniza. Vamos a tratarla ahora, por de nuevo hablar con ella. Si volvemos a hacer una cirugía preservadora, se puede, si el nódulo es pequeño, si está localizado, si no le hacemos su cuadrantectomía, y algunas pues van a optar casi segurito diciendo no, doctor, ya yo no quiero más problemas, quíteme ese seno. Hay quienes hablan de reirradiación, ahí está el doctor Moreno, que si usted no le pregunta, mejor yo voy a preguntar cuáles son las probabilidades de que reirradiemos.
a esos senos que ya hemos operado y darles buenas instrucciones al paciente. Así que ya vamos resumiendo. La cirugía preservadora es el tratamiento ideal en esos tumores, in situ T2 hasta T2B. El cáncer debe manejarse, como le decimos, en equipo. La cirugía preservadora se asocia a baja tasa de morbilidad y de mortalidad en manos adecuadas, en sitios adecuados, con todo eso que le hemos dicho. Trate de usar los recursos tecnológicos de los cuales disponemos, y la cirugía del cáncer debe ser individualizada. Va a depender, claro está, de cuál es la expectativa que tiene ese paciente sobre lo que usted le está ofertando, de cómo están sus recursos y de cuáles son las condiciones asociadas. Siempre es posible optar por esos tratamientos preservadores. En buenas manos es posible, y ya hay, como hemos mostrado, cifras y números que indican que es tan segura como la cirugía radical. Siempre decimos, trabajemos en equipo y verán que todo es posible. Muchas gracias.